¿Qué ocurre cuando tu vida cambia? Mientras el mundo aún parece normal para todos los demás, para Marta, aquel último día de verano comenzó como cualquier otro. El sol entraba por la ventana, el calor era familiar y la casa guardaba ese silencio suave que solo existe cuando nada parece urgente. El café se enfriaba sobre la mesa. El reloj seguía marcando las horas con paciencia. Afuera, la vida avanzaba sin sospechar nada. Marta no sabía que ese sería el último día en que su mundo tendría ruido, porque hay cambios que no llegan con estruendo, no avisan, no interrumpen al mundo entero, solo el tuyo. A las 6 de la tarde, cuando el verano aún respiraba y las personas regresaban a casa como siempre, Marta recibió una llamada. No hubo gritos, no hubo palabras largas, hubo silencio, y desde ese instante, mientras el mundo seguía intacto, el silencio comenzó a vivir en la vida de Marta. Pero antes de eso, antes de que el teléfono sonara, antes de que su respiración cambiara para siempre, hubo una mañana. Marta se había levantado temprano, como siempre, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su cuerpo ya conocía ese horario. La luz entraba despacio por la ventana del cuarto. El calor aún no pesaba. Había una brisa suave, casi imperceptible, que movía apenas las cortinas. Murilo seguía durmiendo. Ella podía escuchar su respiración tranquila desde el cuarto de al lado. Ese sonido familiar que había acompañado 17 años de su vida. Respiración profunda. Respiración segura. Marta preparó café. Puso agua a hervir. Sacó el pan del día anterior. Untó mantequilla sobre una rebanada y la dejó sobre la mesa. No sabía si Murilo desayunaría en casa. Últimamente salía temprano. Tenía planes. Tenía amigos. Tenía esa edad en la que el mundo llama más fuerte que la casa. Ella no se lo reprochaba. Al contrario, le gustaba verlo moverse con esa libertad, con esa confianza de quien todavía no ha aprendido a temer. Se sentó junto a la ventana. La calle estaba vacía. Todavía era temprano para el movimiento del domingo. Las casas parecían dormir. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el pavimento. Todo parecía suspendido en ese momento previo al día. Marta bebió su café despacio. No pensaba en nada en particular. Solo estaba ahí, presente, tranquila. Escuchó cuando Murilo se levantó. El ruido de sus pasos descalzos sobre el piso de madera. El agua corriendo en el baño. La puerta del armario abriéndose y cerrándose. Esos sonidos pequeños que construyen la certeza de que alguien está vivo, de que alguien está cerca. Murilo entró a la cocina con el pelo mojado. Olía a jabón. Tenía esa expresión de quien acaba de despertar, pero ya está pensando en otra cosa. Voy a salir con los chicos, ma. Marta asintió. Siempre asentía. No preguntaba demasiado. Confiaba. ¿Vas a comer algo antes de irte? Murilo tomó la rebanada de pan que ella había dejado sobre la mesa. La comió de pie, rápido, como si el tiempo ya lo estuviera esperando afuera. Llegó en la noche. Marta lo miró, no con preocupación, solo con esa atención serena que una madre tiene cuando sabe que todo está bien, cuando no hay motivos para temer, cuando el mundo parece un lugar seguro. «Cuídate». Murilo sonrió. Ese gesto rápido, casi automático, que los hijos dan cuando saben que la madre siempre va a decir lo mismo. «Siempre me cuido». Y salió. La puerta se cerró con ese ruido familiar, ese golpe suave que Marta ya no registraba conscientemente, pero que formaba parte del ritmo de la casa. El silencio regresó, pero era un silencio distinto. Un silencio lleno, un silencio que no pesaba. Marta volvió a sentarse junto a la ventana. Dejó que el tiempo pasara sin prisa. Miró la calle. Vio pasar a una señora con una bolsa de compras. Vio a un niño en bicicleta. Vio cómo el sol subía despacio, cómo la luz cambiaba de tono, cómo las sombras se acortaban. El día avanzaba.
y todo parecía estar en su lugar. No había señales, no había advertencias, no había nada que le dijera a Marta que esa sería la última mañana en la que su vida tendría ese peso liviano, esa calma sin fisuras, porque el cambio no llega avisando, no toca la puerta antes de entrar, no espera permiso, solo ocurre, y cuando ocurre, el mundo sigue igual para todos los demás. Las personas siguen comprando pan, los niños siguen andando en bicicleta, el sol sigue subiendo y bajando, pero tu mundo ya no es el mismo. Marta pasó la tarde en la casa, ordenó un poco, dobló ropa, barrió el piso de la cocina, preparó algo para la cena, algo simple, arroz, ensalada, un pedazo de carne. No sabía si Murilo llegaría a tiempo para comer, pero lo dejó listo de todas formas, porque eso es lo que hacen las madres. Dejan las cosas listas, esperan, confían en que alguien va a volver. Se sentó nuevamente junto a la ventana. La luz estaba cambiando. El sol bajaba despacio. Las sombras volvían a estirarse. El calor comenzaba a ceder. El verano estaba terminando, pero todavía no lo sabía del todo. Todavía había luz. Todavía había calor. Todavía había ese ritmo lento y seguro de los días que parecen no terminar nunca. Marta miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Afuera, las personas regresaban a sus casas. El domingo terminaba. La semana estaba por comenzar. Todo seguía su curso. Y entonces, el teléfono sonó. No fue un sonido fuerte. No fue un sonido extraño. Fue solo un timbre. Como cualquier otro. Marta se levantó despacio. Caminó hacia la mesa. Levantó el teléfono. Y del otro lado, una voz desconocida. Palabras técnicas, palabras frías, palabras que no parecían dirigidas a ella sino a alguien que debía recibir información. Hospital, accidente, urgencia. Marta no gritó, no preguntó, no lloró, solo escuchó. Y en ese instante, mientras el sol seguía bajando y las personas seguían regresando a sus casas y el mundo seguía intacto, el silencio llegó, no como ausencia, sino como presencia. Un silencio que no se iría, un silencio que acababa de mudarse a la vida de Marta, para quedarse. Hay momentos en los que el tiempo se parte en dos, no de golpe, no con violencia, sino con precisión, como si alguien hubiera trazado una línea invisible entre lo que fue y lo que será, entre el mundo que conocías y el mundo al que acabas de entrar sin permiso. Marta colgó el teléfono. Sus manos no temblaban, su respiración seguía siendo regular, su cuerpo aún no entendía lo que su mente ya había registrado. Afuera, el sol seguía bajando, las personas seguían caminando, los autos seguían pasando. Nada había cambiado, excepto todo. Marta miró alrededor de la cocina. La olla con arroz todavía estaba sobre la estufa. La ensalada que había preparado seguía en el mismo plato. El reloj marcaba las 6:04. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Pero ya no era lo mismo. Porque ahora sabía que Murilo no iba a llegar a cenar. Sabía que la puerta no se iba a abrir con ese ruido familiar. Sabía que su voz no iba a llenar la casa antes de que terminara la noche. Sabía que algo había pasado. Y que ese algo había roto el ritmo de su vida. La voz del teléfono había sido breve, casi impersonal, como si estuviera leyendo un protocolo, como si las palabras que acababa de decir fueran solo información, solo datos, solo procedimiento, hospital general, accidente de tránsito, unidad de urgencias, venga lo antes posible. Marta no había preguntado más. No había pedido detalles, no había dicho nada, solo había escuchado. Y colgado, y ahora estaba parada en medio de la cocina, mirando el teléfono como si todavía pudiera escuchar esa voz del otro lado, como si las palabras todavía estuvieran flotando en el aire. Se movió despacio, apagó la estufa, cubrió la olla, dejó todo como estaba.
No pensó en cambiarse de ropa. No pensó en llevar nada. No pensó en cerrar con llave. Solo salió. La calle estaba tranquila. El domingo terminaba con esa calma típica de los fines de semana que se despiden sin prisa. Algunas ventanas encendidas, algunas voces lejanas, el olor a comida recién hecha saliendo de las casas. Marta caminó hacia la parada del autobús. No corrió, no gritó, no llamó a nadie. Solo caminó, porque todavía no sabía qué hacer con lo que acababa de saber. El autobús tardó 10 minutos en llegar. Marta subió, pagó el pasaje, se sentó junto a la ventana. Miró afuera. Las calles pasaban despacio. Las luces de las tiendas, los carteles, las personas caminando tranquilas, parejas tomadas de la mano, familias regresando del parque. El mundo seguía funcionando y ella iba en ese autobús, camino al hospital, camino a algo que todavía no tenía forma, que todavía no tenía nombre. Solo sabía que Murilo estaba ahí y que algo había pasado. El trayecto duró 20 minutos, pero para Marta fue como si no hubiera durado nada, o como si hubiera durado horas. El tiempo ya no tenía la misma forma. Cuando bajó del autobús, el hospital estaba frente a ella, grande, iluminado, lleno de movimiento. Personas entrando, personas saliendo, ambulancias estacionadas, voces por megáfonos, el ruido constante de un lugar que no duerme. Marta entró. El aire acondicionado la golpeó de inmediato. El olor a desinfectante, la luz blanca y fría de los pasillos. Todo era diferente al calor suave de su casa, al silencio de su cocina. Se acercó al mostrador de recepción. Una mujer con uniforme azul levantó la vista. Cansada, profesional. ¿En qué puedo ayudarla? Marta abrió la boca y por primera vez desde que había recibido la llamada, sintió que las palabras no salían con facilidad. Me llamaron. Mi hijo, Murilo, tuvo un accidente. La mujer tecleó algo en la computadora. Sus ojos recorrieron la pantalla sin emoción. Nombre completo. Marta lo dijo. La mujer volvió a teclear. Frunció el ceño. Levantó el teléfono interno. Habló con alguien. Palabras técnicas, números, códigos. Luego colgó. Está en cuidados intensivos. Tercer piso. Al fondo del pasillo a la derecha. Marta asintió. Caminó hacia los ascensores. Había otras personas esperando. Una señora mayor con una bolsa de plástico. Un hombre con la camisa manchada de sudor. Una chica joven con los ojos rojos. Todos esperaban. Todos miraban los números subiendo y bajando en la pantalla del ascensor. Todos estaban en su propio mundo roto. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron. Marta entró. Subió al tercer piso. Las puertas se abrieron nuevamente. Y ahí estaba. El pasillo. Largo, blanco, lleno de luces fluorescentes que no parpadeaban. Puertas cerradas, nombres en placas, silencio interrumpido solo por el sonido lejano de máquinas. Marta caminó despacio. Al fondo, a la derecha, había un área de espera. Sillas de plástico, una máquina de café, un cartel en la pared que decía «Solo un familiar por paciente». Marta se detuvo. No sabía a dónde ir. No sabía a quién preguntar. Entonces vio a un enfermero saliendo de una de las habitaciones. Llevaba una carpeta en la mano. Parecía concentrado. «Disculpe». El hombre se detuvo. La miró. «Sí, soy la madre de Murilo. Me llamaron. No sé dónde». El enfermero asintió, como si ya supiera, como si esta conversación la tuviera 100 veces al día. «Espere aquí. El doctor viene en unos minutos». Marta asintió. El enfermero se fue y Marta se quedó ahí, parada en medio del pasillo, sin saber qué hacer con las manos, sin saber dónde mirar. Se sentó en una de las sillas de plástico y esperó. El tiempo volvió a perder forma. No supo si pasaron 5 minutos o 30. Solo supo que las luces seguían encendidas, que el pasillo seguía vacío, que el silencio seguía siendo denso. Y entonces, alguien apareció. Un hombre con bata blanca, delgado,
de unos 50 años, con una carpeta en la mano y una expresión neutral. «¿Marta?» Ella se levantó. «Sí». El doctor se acercó. No sonrió. No extendió la mano. Solo habló. «Soy el doctor Vargas. Estoy a cargo de su hijo». Marta asintió. No dijo nada. El doctor abrió la carpeta. Miró los papeles con esa mirada rápida de quien ya leyó lo mismo muchas veces. Murilo tuvo un accidente grave. El impacto fue severo. Hay daño en la cabeza. La situación es delicada. Lo estabilizamos, pero el pronóstico es incierto. Marta escuchó las palabras, pero no las entendió del todo. No porque fueran difíciles, sino porque todavía parecían palabras ajenas. Palabras que pertenecían a otra historia, a otro hijo, a otra madre. ¿Puedo verlo? El doctor la miró. Hubo algo en sus ojos, algo parecido a la compasión, pero solo por un segundo. Puede, pero tiene que estar preparada. Está inconsciente. No va a responder. Marta asintió. El doctor cerró la carpeta. «Venga conmigo». Caminaron juntos por el pasillo, hasta una puerta con un vidrio opaco. El doctor empujó la puerta, y Marta entró. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por una luz indirecta que venía del techo. Había un sonido constante. Bip, bip, bip. Un ritmo mecánico que llenaba el espacio. Y ahí estaba. Murilo, su hijo. Marta se acercó despacio. Lo vio tendido en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados, rodeado de un silencio artificial sostenido por sonidos que no venían de él. Ella no tocó nada, no dijo nada, solo lo miró, y en ese momento supo que el silencio que había llegado a su vida 6 horas antes no era temporal, era absoluto, y que ahora tendría que aprender a vivir dentro de él. Esta historia fue escrita y producida por el canal Vidas Cruzadas como parte de un proceso creativo original y humano. El relato y su desarrollo pertenecen a este canal. Hay lugares que no están hechos para ser habitados, están hechos para ser atravesados, para entrar, resolver y salir. Pero a veces la vida te obliga a quedarte, y entonces ese lugar se convierte en tu mundo. Marta no volvió a su casa esa noche. Se quedó sentada en una silla de plástico junto a la puerta de la habitación de Murilo, no porque alguien se lo hubiera pedido. Simplemente no supo cómo irse. El doctor Vargas había salido después de darle las primeras explicaciones. Había hablado con calma, con palabras medidas, con esa distancia profesional que los médicos aprenden a mantener. Le había dicho que Murilo estaba en coma, que su cerebro había sufrido un golpe fuerte, que lo mantendrían estabilizado, que había que esperar. Esperar. Esa palabra. Marta la había escuchado toda su vida, pero nunca había pesado tanto como en ese momento. Esperar no era solo quedarse quieta, esperar era vivir sin saber hacia dónde avanzar. Las horas pasaron lentas. Marta miraba el pasillo, veía a las enfermeras entrar y salir de las habitaciones, veía a otros familiares sentados como ella, callados, cansados, con esa misma expresión de quien no sabe qué más hacer. Nadie hablaba demasiado, nadie preguntaba. Todos parecían entender que estaban en el mismo tipo de silencio. A las 3 de la madrugada, una enfermera se acercó. ¿Usted es la madre de Murilo? Marta asintió. Puede quedarse, pero debería descansar un poco. Hay un sofá al final del pasillo, o puede ir a casa y volver mañana temprano. Marta negó con la cabeza. Me quedo. La enfermera asintió. No insistió. Ya había visto esto muchas veces. Marta cerró los ojos. No durmió. Solo dejó que el tiempo pasara. Cuando amaneció, la luz entró por las ventanas del pasillo. Suave, gris, como si el mundo hubiera perdido color. El doctor Vargas volvió a aparecer, esta vez con otros médicos. 3, 4, todos con carpetas, todos con esa misma expresión neutral. Entraron a la habitación de Murilo. Marta se levantó, esperó afuera. Pasaron 20 minutos.
Cuando salieron, el doctor Vargas se acercó a ella. Vamos a hacerle más estudios. Necesitamos ver la actividad cerebral, ver si hay respuesta. Tardará unas horas. Marta asintió. Y después, el doctor la miró. Hubo una pausa, breve, pero suficiente. Después vamos a saber más. No era una respuesta. Era una forma de no decir nada todavía. Marta entendió. Se sentó nuevamente y esperó. Los días comenzaron a repetirse. El hospital dejó de ser un lugar extraño. Se volvió familiar. Marta aprendió los horarios. Sabía cuándo llegaban los médicos, cuándo cambiaba el turno de las enfermeras, cuándo sonaban las alarmas, cuándo se encendían las luces del pasillo. Se aprendió los nombres sin que nadie se los dijera. El doctor Vargas, la enfermera Lucía, el técnico que venía a revisar las máquinas todas las mañanas. Ellos también aprendieron su nombre. Buenos días, Marta. ¿Descansó un poco? ¿Quiere un café? Pequeños gestos, pequeñas palabras, pero que marcaban el ritmo de sus días. Marta iba y venía entre el hospital y su casa, pero cada vez pasaba menos tiempo en casa. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía, demasiado llena de recuerdos de algo que ya no estaba. En el hospital, al menos, había movimiento, había gente, había una razón para estar despierta, para mantenerse en pie. Una tarde, el doctor Vargas la llamó a su oficina. Marta entró. Se sentó frente a él. El doctor tenía los estudios sobre el escritorio, imágenes, gráficos, números que Marta no entendía. Tenemos los resultados. Marta no dijo nada, solo esperó. El doctor respiró despacio, como preparándose para decir algo que había dicho muchas veces, pero que nunca se volvía fácil. Murilo está en coma profundo. La actividad cerebral es mínima. Su cuerpo responde a los estímulos básicos, pero no hay conciencia, no hay respuesta voluntaria. Marta lo miró, tratando de entender. ¿Eso qué significa? El doctor juntó las manos sobre el escritorio. Significa que no sabemos cuándo va a despertar, o si va a despertar. Las palabras cayeron como piedras. Marta sintió algo en el pecho. No era dolor, no era miedo, era algo más denso, algo que no tenía nombre. ¿Cuánto tiempo? El doctor la miró con esa misma compasión contenida. No lo sabemos. Puede ser días, semanas, meses, o puede que no ocurra. Marta cerró los ojos. El doctor continuó. Hay casos en los que las personas despiertan, y hay casos en los que no. Hay casos en los que el cuerpo sigue funcionando, pero la persona nunca regresa del todo. Un estado en el que el cuerpo sigue, pero la persona no regresa. Marta abrió los ojos. ¿Eso es lo que tiene Murilo? Todavía no, pero es una posibilidad. Por eso es importante que usted entienda que esto puede ser un proceso muy largo y que no hay garantías. Marta asintió. No porque entendiera del todo, sino porque ya no sabía qué más hacer. El doctor la acompañó hasta la puerta. Si tiene preguntas, puede venir cuando quiera. Marta salió de la oficina. Caminó por el pasillo. Volvió a la habitación de Murilo. Se sentó en la silla junto a la puerta y miró a su hijo, inmóvil, silencioso, rodeado de sonidos constantes que marcaban el ritmo del lugar. Y en ese momento, Marta entendió algo, que esto no iba a terminar pronto, que no había fecha, no había plan, no había certeza, que lo único que tenía era tiempo, y que ese tiempo no avanzaba, solo se repetía. Una semana se convirtió en 2. 2 semanas se convirtieron en un mes. El verano terminó. Las tardes se volvieron más frescas. Las noches llegaban más temprano. Marta seguía yendo al hospital todos los días. A veces se quedaba horas, a veces se quedaba todo el día. Le hablaba a Murilo, aunque no sabía si la escuchaba. Le contaba cosas sin importancia. Le decía que hacía calor, que había llovido, que la casa seguía igual. No sabía si servía de algo, pero era lo único que podía hacer.
Las personas comenzaron a visitarla. Primos, amigos, vecinos. Al principio venían con flores, con palabras de ánimo, con promesas de que todo iba a estar bien. Pero con el tiempo, las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. La gente tenía su propia vida, sus propios problemas. No podían quedarse suspendidos en el tiempo junto a Marta. Y ella lo entendía. No se lo reprochaba. Simplemente aceptaba que este camino lo iba a recorrer sola. Una tarde, mientras estaba sentada junto a Murilo, escuchó una voz conocida. «Marta». Levantó la vista. Era Olga, una amiga de años, una de las pocas que todavía venía. Se sentó junto a ella. «¿Cómo estás?» Marta no supo qué responder. ¿Cómo estaba? No estaba bien, pero tampoco estaba mal. Estaba en algún lugar intermedio, en un estado que no tenía palabras. «Estoy aquí». Olga asintió, como si entendiera. ¿Los médicos dijeron algo nuevo? Marta negó con la cabeza. «Dicen lo mismo, que hay que esperar». Olga miró a Murilo, luego miró a Marta. «No sé cómo lo haces». Marta tampoco lo sabía. Solo sabía que no tenía otra opción. Olga se quedó un rato más. Luego se fue, y Marta volvió a quedarse sola. Con el sonido de las máquinas, con el silencio de su hijo, con la certeza de que esto era su vida ahora. No era la vida que había planeado. No era la vida que había imaginado. Pero era la vida que tenía, y tendría que aprender a sostenerla. Hay una diferencia entre esperar algo y vivir esperando. En el primer caso, sabes que hay un final, una fecha, un momento en el que todo se resolverá. En el segundo, no hay final visible, solo continuidad. Y la espera deja de ser un paréntesis, se convierte en la vida misma. Marta aprendió eso sin que nadie se lo explicara. Lo aprendió en los días que se volvieron semanas, en las semanas que se volvieron meses. Lo aprendió cuando dejó de contar cuánto tiempo había pasado desde el accidente, porque contar no cambiaba nada. El tiempo seguía avanzando afuera. Las estaciones cambiaban. El otoño llegó con sus tardes más cortas y sus mañanas frías. Las hojas de los árboles comenzaron a caer. La luz se volvió más tenue, pero dentro del hospital todo seguía igual. El mismo pasillo, las mismas luces, el mismo sonido de las máquinas, y Murilo, siempre en la misma posición, siempre con los ojos cerrados, siempre inmóvil. Marta desarrolló una rutina. Se levantaba temprano, preparaba café, se vestía con lo primero que encontraba. Salía de la casa sin mirar demasiado a su alrededor, tomaba el mismo autobús, bajaba en la misma parada, entraba al hospital por la misma puerta, subía al tercer piso, caminaba por el pasillo, se sentaba en la misma silla y esperaba. No esperaba nada específico, no esperaba un milagro, no esperaba que Murilo abriera los ojos de repente, solo esperaba porque no sabía qué más hacer. A veces las enfermeras le hablaban. «Buenos días, Marta. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Quiere que le traiga algo?» Marta respondía con palabras breves, educadas, pero sin energía. «Gracias, estoy bien. No necesito nada». A veces el doctor Vargas pasaba a verla. Se detenía frente a ella. Le preguntaba cómo estaba. Le decía que Murilo seguía estable, que no había cambios, y luego se iba, porque no había nada más que decir. Marta comenzó a notar cosas pequeñas, el ruido de los carritos que pasaban por el pasillo a las 8 de la mañana, el olor a comida que llegaba desde el comedor del personal al mediodía, la luz que entraba por la ventana del pasillo y se movía despacio a lo largo del día. Esas cosas pequeñas se volvieron importantes, porque eran lo único que cambiaba. Una tarde, mientras estaba sentada junto a Murilo, Marta comenzó a hablarle. No lo había hecho mucho antes. No sabía si tenía sentido. No sabía si él podía escucharla, pero ese día simplemente comenzó. Hoy hizo frío en la mañana. Esperó, como si él pudiera responder. No hubo nada, solo el sonido constante de las máquinas.
Marta continuó. Tuve que ponerme un suéter. Hace tiempo que no usaba uno. Silencio. La casa está igual. Todo está como lo dejaste. Más silencio. Marta dejó de hablar, pero al día siguiente volvió a intentarlo. Le contó cosas simples, cosas sin importancia. Le dijo que había visto a un perro en la calle, que había llovido por la tarde, que las hojas de los árboles estaban cayendo. No esperaba respuestas, solo necesitaba llenar el silencio, porque el silencio, cuando se volvía demasiado largo, comenzaba a pesar. Los meses continuaron pasando. Las visitas de amigos y familiares se volvieron cada vez más raras. Al principio, Marta lo había notado con tristeza. Sentía que la estaban abandonando, que la dejaban sola, pero con el tiempo lo entendió. La gente no sabía qué decir, no sabía cómo actuar frente a algo que no tenía solución, frente a una situación que no mejoraba ni empeoraba, que simplemente continuaba. Y era más fácil alejarse. Marta no se lo reprochaba. Ella misma, si hubiera estado en otro lugar, tal vez habría hecho lo mismo. Una tarde, Olga volvió a visitarla. Se sentó junto a ella. Miró a Murilo. Luego miró a Marta. ¿Sigues viniendo todos los días? Marta asintió. Sí. Marta, tienes que cuidarte. Tienes que descansar. Estoy bien. Olga la miró con preocupación. No estás bien. Estás agotada. Se te ve en la cara. Marta no respondió. Olga continuó. No sé cómo decirte esto, pero a veces tengo la sensación de que estás poniendo tu vida en pausa, y no sé si eso es bueno para ti. Marta la miró. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejarlo solo? No digo eso. Solo digo que tal vez podrías venir menos días, o quedarte menos horas, para que puedas respirar un poco. Marta negó con la cabeza. No puedo. ¿Por qué no? Marta tardó en responder, porque no sabía cómo explicarlo. No venía al hospital porque creyera que su presencia iba a cambiar algo. No venía porque pensara que Murilo la necesitaba. Venía porque ella lo necesitaba. Porque si no estaba ahí, no sabía dónde estar. Porque su vida ya no tenía otro centro. Simplemente no puedo. Olga suspiró. No insistió. Se quedó un rato más. Luego se fue. Y Marta volvió a quedarse sola. Pasaron más semanas. El invierno llegó. Las mañanas eran heladas. Las noches llegaban temprano. Marta comenzó a llevar una manta al hospital. Se envolvía en ella mientras estaba sentada en la silla. A veces se quedaba dormida. No por mucho tiempo. Solo unos minutos. Lo suficiente para que su cuerpo descansara un poco. Una noche, mientras estaba ahí, medio dormida, escuchó una voz. Marta. Abrió los ojos. Era la enfermera Lucía. Ya es tarde. ¿No quiere ir a casa a descansar? Marta miró el reloj. Eran las 11 de la noche. ¿Puedo quedarme? Lucía asintió. Puede, pero debería cuidarse. No está bien que pase tantas horas aquí. Marta no respondió. Lucía se acercó un poco más. Habló con suavidad. Sé que es difícil, pero tiene que entender que esto puede durar mucho tiempo. Y si usted se desgasta, no va a poder sostenerlo. Marta la miró. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar? Lucía bajó la mirada. No lo sé. Nadie lo sabe. Marta cerró los ojos. Entonces solo puedo seguir. Lucía no dijo nada más. Solo asintió y se fue. Marta se quedó ahí, envuelta en su manta, mirando a su hijo, y pensó en algo que nunca antes había pensado. Que tal vez esta era su vida ahora. No una pausa. No una espera temporal, sino su vida real. Una vida hecha de días iguales, de horas lentas, de silencios largos. Una vida que no avanzaba hacia ningún lugar, que solo continuaba, y que tendría que aprender a habitar, sin saber cuándo terminaría, sin saber si terminaría, solo viviendo dentro de ella, un día a la vez, una hora a la vez, una respiración a la vez, porque eso era lo único que podía hacer. Y tal vez, solo tal vez, era suficiente
El cuerpo tiene límites, la mente también, pero la espera no. La espera puede extenderse indefinidamente. Puede ocupar meses, años. Puede convertirse en algo tan largo que pierdes la noción de cuándo comenzó. Y tu cuerpo, mientras tanto, se cansa. Marta lo sintió una mañana de invierno. Se levantó como siempre, preparó café, se vistió, salió de la casa, pero cuando llegó a la parada del autobús, sus piernas temblaban, no de frío, de cansancio. Se sentó en el banco de la parada, cerró los ojos, respiró despacio. El autobús llegó. Marta subió, se sentó junto a la ventana y por primera vez en meses pensó en no ir al hospital, no porque no quisiera, sino porque su cuerpo le estaba pidiendo que se detuviera. Pero no lo hizo. Llegó al hospital, subió al tercer piso, caminó por el pasillo, se sentó en la silla de siempre y se quedó ahí, pero algo había cambiado. Marta comenzó a notar que le costaba concentrarse. Se quedaba mirando el pasillo sin ver nada. Escuchaba voces, sin entender las palabras. El tiempo pasaba sin que ella lo registrara. A veces se daba cuenta de que habían pasado horas y no recordaba qué había hecho en ese tiempo. Solo había estado ahí, presente pero ausente. El doctor Vargas la notó. Una tarde se detuvo frente a ella. «Marta, ¿está bien?» Ella levantó la vista. «Sí». El doctor la miró con atención. «¿Está durmiendo bien?» Marta no respondió de inmediato. No dormía bien. No dormía casi nada. Pasaba las noches en vela, pensando, o no pensando en nada. Solo despierta. «Duermo lo suficiente». El doctor no pareció convencido. «Tiene que cuidarse. Si usted se enferma, no va a poder estar aquí». Marta asintió, pero no cambió nada. No sabía cómo cuidarse cuando su vida entera estaba suspendida en un solo lugar. Pasaron más días. Marta comenzó a fallar en cosas pequeñas. Olvidó cerrar la puerta de su casa con llave. Olvidó apagar la estufa. Olvidó comer. No eran olvidos graves, pero eran señales. Señales de que su cuerpo estaba llegando a un límite. Una tarde, mientras estaba sentada junto a Murilo, sintió un mareo. Se aferró al brazo de la silla. Cerró los ojos. Esperó a que pasara, pero no pasó. El mareo se intensificó. La habitación comenzó a girar. Marta trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Y entonces, todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, estaba acostada en una camilla. Había luces blancas sobre ella, voces alrededor. Ya despertó. ¿Puede escucharme? Marta parpadeó. Trató de enfocar la vista. Una enfermera estaba junto a ella. No era Lucía, era otra. ¿Qué pasó? Se desmayó. La encontramos en el pasillo. Marta trató de incorporarse, pero la enfermera la detuvo. Quédese quieta. El doctor viene en un momento. Marta volvió a recostarse. Miró el techo, las luces fluorescentes, el aire acondicionado que zumbaba, y sintió algo extraño. Vergüenza, no por haberse desmayado, sino por haberse convertido en alguien que necesitaba ser cuidado. El doctor Vargas entró. Se acercó a ella, revisó algo en una carpeta. «Marta, su presión está muy baja, tiene signos de desnutrición y está agotada». Marta no dijo nada. El doctor continuó. «No puede seguir así. Tiene que descansar, tiene que comer, tiene que cuidar su salud». «Estoy bien». «No está bien». Marta lo miró. «Tengo que estar con mi hijo». El doctor suspiró. «Entiendo, pero si usted se enferma, no va a poder estar con él. ¿Entiende eso?» Marta asintió, pero en el fondo no le importaba. No le importaba su salud. No le importaba su cuerpo. No le importaba nada que no fuera estar ahí. El doctor la dejó descansar un rato más. Luego la dejaron irse. Marta volvió a la silla junto a la habitación de Murilo. Se sentó, cerró los ojos y pensó en algo que no había querido pensar antes, que tal vez no podía hacer esto sola, que tal vez necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla, no sabía a quién pedirla.
porque nadie podía cargar esto por ella. Nadie podía esperar en su lugar. Pasaron más días. Marta trató de comer mejor, trató de dormir más, trató de cuidarse, pero era difícil, porque cada vez que pensaba en sí misma sentía culpa. Culpa por comer cuando Murilo no podía, culpa por dormir cuando él estaba en una cama de hospital, culpa por seguir viviendo cuando su vida estaba suspendida. Una noche, mientras estaba en su casa, Marta se sentó en la cocina. Miró la mesa vacía, la silla vacía donde Murilo solía sentarse, y por primera vez en meses, lloró. No lloró por lo que había pasado. Lloró por lo que no sabía si iba a pasar. Lloró por el cansancio, por la soledad, por el peso de algo que no tenía final. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y cuando terminó, se sintió un poco más liviana. No porque las cosas hubieran cambiado, sino porque había dejado salir algo que había estado guardando demasiado tiempo. Al día siguiente, volvió al hospital, pero algo era diferente. Marta ya no trataba de fingir que estaba bien. Ya no trataba de sostener todo sola. Aceptó el café que le ofrecían las enfermeras. Aceptó el consejo del doctor Vargas de ir a casa más temprano algunos días. Aceptó que no podía estar ahí 24 horas al día. No porque no quisiera, sino porque su cuerpo ya no podía. Y tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. Una tarde, mientras estaba sentada junto a Murilo, Marta le habló. No sé cuánto más voy a poder hacer esto. Silencio. Estoy cansada, muy cansada. Silencio. Pero no me voy a ir, no te voy a dejar. Silencio. Marta miró a su hijo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era esperanza, no era fe. Era algo más simple. Era la decisión de seguir. No porque creyera que algo iba a cambiar, no porque esperara un milagro, sino porque era lo único que podía hacer. Y mientras pudiera hacerlo, lo haría, un día a la vez, una hora a la vez, hasta que su cuerpo pudiera sostenerlo, o hasta que ya no pudiera más. Pero mientras tanto, seguiría ahí, porque esa era su vida ahora, y no sabía cómo vivir de otra manera. El invierno continuó. Las mañanas seguían siendo frías, las noches seguían siendo largas, pero Marta seguía yendo al hospital, más despacio, más cuidadosa, más consciente de sus límites, pero seguía yendo, porque el cuerpo se cansa, la mente se cansa, pero la espera no. La espera continúa, siempre, y Marta había aprendido a vivir dentro de ella, sin saber cuándo terminaría, sin saber si terminaría, solo viviendo, solo esperando, solo estando, porque era lo único que podía hacer, y tal vez era suficiente. Hay finales que no cierran nada, que no resuelven, que no traen respuestas, solo marcan un momento, un instante en el que te das cuenta de que la vida que estás viviendo ya no es la que estabas esperando vivir, es otra, y que tienes que aceptarla tal como es. Marta lo entendió una mañana de primavera. Habían pasado 9 meses desde el accidente, 9 meses de hospital, de pasillos, de silencios, de espera. El mundo afuera había cambiado. El verano había terminado. El otoño había llegado y se había ido. El invierno había pasado. Y ahora, la primavera volvía. Las mañanas eran más claras. El aire era más suave. Los árboles comenzaban a llenarse de hojas nuevamente, pero dentro del hospital todo seguía igual. El mismo pasillo, las mismas luces, el mismo sonido de las máquinas, y Murilo, siempre en la misma posición, siempre con los ojos cerrados, siempre inmóvil. Marta caminó por el pasillo como lo había hecho cientos de veces. Saludó a las enfermeras. Saludó al doctor Vargas cuando lo vio pasar. Se sentó en la silla de siempre y miró a su hijo. No hubo cambios. No había habido cambios en semanas, en meses. Los médicos seguían diciendo lo mismo, que había que esperar, que no había nada más que hacer, que el pronóstico seguía siendo incierto. Marta ya no preguntaba,
Ya no esperaba respuestas diferentes, simplemente aceptaba. Esa mañana, mientras estaba sentada ahí, pensó en algo. Pensó en la vida que había tenido antes del accidente. La casa llena de ruido, las mañanas con Murilo desayunando rápido antes de salir, las tardes tranquilas, las cenas simples. Esa vida se sentía lejana, como si hubiera pertenecido a otra persona, porque en cierta forma, así era. La Marta de antes ya no existía. Esa Marta que vivía con la certeza de que todo estaría bien, que confiaba en el futuro, que no conocía el peso del silencio. Esa Marta se había quedado en aquel último día de verano. La Marta de ahora era otra, una mujer que había aprendido a vivir sin certezas, que había aprendido a sostener el peso de algo que no tenía final, que había aprendido a esperar sin saber qué estaba esperando. Y esa Marta estaba aquí, sentada en una silla de plástico, en un pasillo de hospital, mirando a su hijo, sin saber cuánto tiempo más pasaría así, sin saber si algún día algo cambiaría, solo sabiendo que esto era su vida ahora. Marta se levantó, entró a la habitación de Murilo, se acercó a la cama, miró su rostro, pálido, tranquilo, como si estuviera durmiendo. Le tocó la mano, estaba tibia, pero no respondió. Marta se quedó ahí un momento. Luego habló. No sé si puedes escucharme. Silencio. No sé si estás ahí, si me entiendes, si sabes que estoy aquí. Silencio. Pero yo sigo viniendo, todos los días, porque no sé qué más hacer. Silencio. Marta respiró despacio. A veces me pregunto, ¿cuánto tiempo más voy a poder hacer esto? ¿Cuánto tiempo más voy a poder sostener esta espera? Hizo una pausa. Pero luego me doy cuenta de que no importa, porque no tengo otra opción. Esta es mi vida ahora, y tengo que vivirla. Silencio. No sé si vas a despertar, no sé si vas a volver, pero mientras yo esté aquí, tú no vas a estar solo. Marta cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. No era una paz alegre, no era una paz completa, era la paz de quien ha aceptado algo que no puede cambiar. La paz de quien ha dejado de luchar contra la realidad. La paz de quien simplemente está. Marta salió de la habitación. Volvió a sentarse en la silla del pasillo. Miró por la ventana. La luz de la mañana entraba suave. El cielo estaba despejado. Afuera, la vida continuaba. Las personas iban y venían. Los autos pasaban. Los árboles se movían con el viento. El mundo seguía avanzando, y Marta también, pero de otra forma, no hacia adelante, no hacia un futuro claro, solo hacia el siguiente día, la siguiente hora, el siguiente momento, porque eso era lo único que podía hacer. Y tal vez era suficiente. El doctor Vargas pasó por el pasillo, se detuvo junto a ella. Buenos días, Marta. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente hoy? Marta lo pensó un momento. Cansada, pero aquí. El doctor asintió. Siga cuidándose. Lo haré. El doctor se fue. Marta se quedó ahí, mirando el pasillo, escuchando los sonidos del hospital, sintiendo el peso del tiempo. 9 meses, 9 meses de espera, y no sabía cuántos más vendrían, pero ya no importaba, porque había aprendido algo que nunca pensó que tendría que aprender, que la vida no siempre avanza, a veces se queda suspendida, a veces se repite, a veces simplemente continúa sin cambiar, y que no hay nada malo en eso, que no hay nada que corregir, que simplemente es, y que ella podía vivir dentro de eso, sin respuestas, sin certezas, sin finales claros, solo con la decisión de seguir. Un día a la vez, una hora a la vez, una respiración a la vez. Marta cerró los ojos, respiró despacio, y cuando los abrió nuevamente, el pasillo seguía ahí. Las luces seguían encendidas, el sonido de las máquinas seguía constante, y ella seguía sentada, esperando, no porque creyera que algo iba a cambiar, no porque tuviera esperanza, sino porque esa era su vida,
y no sabía cómo vivir de otra manera. El tiempo pasó. La mañana se convirtió en tarde, la tarde se convirtió en noche, y Marta seguía ahí, como siempre, como cada día. Mientras el mundo avanzaba, Marta aprendía a vivir en la espera, sin saber cuándo terminaría, sin saber si terminaría, solo viviendo, solo estando, solo siendo, porque eso era lo único que podía hacer. Y tal vez, solo tal vez, era suficiente.